Junior, selecciones que no son favoritas, pero que pueden desempeñar un buen mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Estas selecciones que vienen con un aura de buenos jugadores, que tienen un fútbol vistoso, un fútbol gustoso, pero que no va a ganar el mundial, pero tiene ciertos jugadores importantes que pueden darle mérito a que desempeñen un buen mundial. Inclusive puede tener una arma secreta, puede ser un jugador, puede ser, qué sé yo, el director técnico, o sea, cualquier tipo de arma secreta que lo podamos involucrar en este sentido. Para ti, ¿cuál sería esa selección para de que, coño, tú digas, esta selección puede llegar lejos? Bueno, aquí yo podríamos poner a varios, ¿no? Teniendo en cuenta claro. Lo que dijiste, pero darle aquí un poco más de énfasis a Países Bajos. Yo creo que Países Bajos siempre nos acostumbró a tener grandes selecciones, repletas de jugadores espectaculares. Del tiempo que yo me acuerdo, de Kluivert, De Boer, Overmars, hasta la selección que llega a la final en el 2010 contra España, con Van Persie, Schneider. Puede que hoy en día no sea vista como una gran favorita, porque sí, eso es verdad, es una selección que no viene favorita. De hecho, en los cuartos de final que tuvo con Argentina hace 4 años, hizo un desempeño medianamente bien. Exacto. Y yo creo que viene como que no es una selección que vea que se mantenga, ¿me entiendes? Es una selección que tanto puede sorprenderte con un 4-0 como puede perder 4-0 con otro equipo de baja talla, si me permiten aquí la expresión. Pero bueno, por el histórico, y no nada más por el histórico, yo creo que hay buenos jugadores en esta selección. Yo, en mi punto de vista, yo lo veo así. Dumfries, lateral derecho, Van Dijk, el patrón de la defensa. Decirte Memphis Depay, sí y no. Memphis Depay es un buen jugador, ahorita juega en Brasil, en el Corinthians. No sé si que la liga brasileña no hay que desprestigiarla, es una cosa. No lo digo por la cuestión de la calidad de la liga, lo digo es por, ¿cómo te digo? Cuando los jugadores hacen el sentido inverso, que salen de Sudamérica y vienen para Europa, ya sienten un choque de realidad completamente diferente, y no tiene que ver con cultura, tiene que ver con la dinámica de los equipos europeos, la táctica, el ser tan reñido, el hecho de las tácticas ser aquí tan rígidas. Comparativamente en Sudamérica es un fútbol mucho más atractivo, con poca rigidez táctica. Tú ves el caso de, por ejemplo, ¿cómo se llama este equipo, el Palmeiras, que es un grande de Brasil, pero ha conquistado lo que ha conquistado porque tiene cultura europea, derivado al entrenador que tiene. No, entiendo. Yo entiendo tu punto. Yo creo que nosotros los sudamericanos somos más pasionales con el fútbol, y quizás los europeos tienen ese detalle más táctico al momento de realizar su fútbol y bueno, de ejecutar cada partido, ¿no? Mira, yo no la tengo Holanda, de verdad. Es clásica, o sea, la eterna campeona. Ha disputado tantas finales que estaría bien que gane alguna, ¿no? Pero mira, le voy a dar el voto a Holanda, sí, me gusta. Yo tengo una que es Colombia, Colombia. Me gusta como juega Colombia. Siento que es muy sí, la veo un poquito inestable en ciertas situaciones, pero
Coño, creo que este jugador, Luis Díaz, es un factor increíble a esta selección, y aparte tiene un delantero que la ha rompido en Portugal, el Luis Suárez del Sporting de Lisboa. Un James Rodríguez se crece con la selección. Quizás no lo veamos tan con una, no sé, con ese peso jerárquico en su club, que ni siquiera sé en qué lo está jugando, tengo que buscarlo, pero yo creo que él salió de Minnesota, de la MLS, y yo creo que está libre, pero está sin club, por lo que me da a entender. Imagínate. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir con esto, un Davinson Sánchez, el defensor top. O sea, yo creo que Colombia puede dar un buen mundial para mí. Aparte, como juegan ellos, con esa alegría, con esa armonía, también son muy pasionales para el fútbol. Y me gustaría que Colombia llegue lejos, hermano. Para que totalmente quiero que Colombia, que tiene un grupo bastante, no sé si decirlo fácil o difícil, pero que puede ser la clara segunda del grupo. Es mi opinión propia. Que Colombia se crece, que Colombia se crece en los mundiales. Y con este Luis Díaz... Opinión personal de Colombia, que no se crezca mucho en la fase de grupo, por mí perfecto. Después de allí puede hacer lo que sea, pero en la fase de grupo, bajito. Y me estoy quitando nombres, porque tienes a Richard Ríos del Benfica. O sea, siento que puede ser una selección que puede llegar bastante lejos. Colombia, puede llegar muy lejos. Mira, yo le pongo la ficha a Colombia. Yo te voy a ser muy, muy, muy sincero. Yo creo que es una selección que vale la pena no descartarla. No sé si me hago entender. Cuando digo esto es porque, mire, una vez más, este es un mundial único en que varios equipos están por primera vez aquí, y equipos como el Colombia, que no es el caso porque ya no es el primer mundial en el que van, pero corren por fuera, como se dice, ¿no? Corren por fuera sin presión, tienen buenos jugadores, están en un grupo, digamos que accesible. ¿Cuál es el gran contingente de Colombia? Será Portugal, sin duda, porque de hecho con el resto, pues yo no veo que Colombia tenga mucha dificultad contra el Congo, a pesar de que, sí, es difícil. No voy a decir que va a ser suave, pero, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? No creo que sea algo así como que la tengan muy difícil. Claro, a partir de ahí, después que acabe la fase de grupo, ahí veremos. Si hablamos de la fase de grupo es otra cosa, pero a ver, lo que intento decir es que no es lo mismo un amistoso que ya está en el mundial, y yo creo que se le va a activar el chi a Colombia al momento que si tiene una España, una Francia, una Inglaterra. Siento que Colombia va a sacar ese fútbol que le ha hecho llegar hasta el mundial, y que teniendo jugadores top, delanteros top, y que creo que de la mano con Luis Díaz, que es un jugador que rompe juego, abre campo y crea oportunidades de gol. Si tienes a Luis Suárez, que la está rompiendo en Portugal, hermano, ojalá que no pelee ese gol como lo peleó en un partido amistoso, que, hermano, tenías el arco en cero, por favor. Es como que el típico video ese que se vuelve un meme: viven en un country, viven en tal cosa. Por favor, hermano, ¿cómo vas a esperar ese gol? Espero que no pelee goles así de esa jerarquía en este evento clásico que es el mundial. Y para mí, sinceramente, yo veo a Colombia llegando a los octavos de final. Sí. No sé si más allá, pero la veo llegando a los octavos de final. No creo que se quede en los 16. No te diría que no, porque yo creo que tienen chance pero más que eso, tengo mis dudas, y también depende mucho del sorteo y del equipo que a medida que vayan pasando que le vaya cayendo, ¿no? Porque eso también, el sorteo importa mucho. Imagínate que Colombia cae te voy a dar un ejemplo, no sé, hay que ser un ejemplo
que no pase, pero un ejemplo al aire. Imagínate que pase Austria y pase Colombia y se encuentren. Eso para Colombia sería accesible, una Austria. Pero bueno, sí, eso es algo que... No, eso es algo que después... Tú tocaste en un punto y déjame hablar de este jugador porque yo creo que tiene toda una cuestión por detrás. Si nosotros vemos lo que fue la época del Liverpool, con la primera época del Liverpool, del ahora antiguo entrenador Slot, con Salah, con Luis Díaz, con Darwin, en el Liverpool, que ganó la Premier, de hecho, el año pasado. Luis Díaz era un crack y continúa siendo un crack. Yo la verdad no entendí el porqué de la venta de Luis Díaz hacia el Bayern de Múnich, porque Luis Díaz sale del Liverpool y el Liverpool vimos lo que pasó este año. El Liverpool no estoy diciendo que dependieron de Luis Díaz, estoy diciendo que se deshicieron de un buen jugador cuando podían tener mejores resultados con este jugador que ya conocía la casa. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, sí, claro. Es debatible el punto, pero también se fue Jürgen Klopp. No sé, yo creo que también Luis Díaz llegó a un punto de que quería un aire nuevo y que todo jugador también llegó a un punto que bueno, quiere aventurarse a nuevos equipos. Y hombre, si en el Bayern de Múnich te están ofreciendo una mejoría y qué sé yo, unas condiciones completamente diferentes y más favorables hacia lo que tú buscas como a nivel futbolístico, pues genial. Y mira, ganó la Bundesliga, ganó la Copa Alemana, estuvo en las semifinales de la Champions, o sea, la hizo bien, no se les puede decir nada porque la hizo bien. Yo la verdad no digo esto como crítica hacia el jugador. Yo más que todo critico a Liverpool por haber vendido por no haber agarrado a este jugador. Porque si tú te pones a ver... que no lo retuvo en ese sentido. Eso, en ese sentido sí lo veo, porque el año pasado, este año, el Liverpool invirtió cantidades de dinero en un equipo y no ganaron nada. A esto es lo que yo me refiero, ¿me entiendes? O sea, sí, entiendo. Bueno, de Newcastle, no sé cuántos millones, el sueco, no sé cuántos millones le ha costado. Se me gasta el nombre y todo, pero bueno. Sí, ya se parece que está hablando, o sea, pero es una cosa absurda. Y tú ves el Liverpool octavo, noveno o quinto, bueno, no sé, ni sé qué posición acabaron. En fin. ¿Qué otra selección tienes ahí que te parezca que pueda sorprender en este mundial? Yo te voy a dar dos selecciones más. La primera por la misma idea de Holanda y la segunda porque yo creo que tiene 2-3 jugadores aquí que pueden o sea, claro, en un equipo de 11, 2-3 jugadores no hacen el equipo, pero pueden que ayuden a la fiesta. Hablábamos hace poco de Costa de Marfil y vuelvo a nombrar a Dian Diomande. Yo creo que es un clave, es un jugador súper clave en este equipo y que puede hacer muchas cosas buenas por Costa de Marfil. Diallo del Manchester United, pues junto con este jugador pueden hacer una dupla fantástica en el ataque. Y ojito que le ganaron a Francia en el amistoso pasado 2-1. No quiere decir nada, pero tampoco quiere. No, pero ese partido igual fue medio trampa, Junior. O sea, Francia sacó el equipo del primer tiempo y después cambió la plantilla en el segundo tiempo. Eso también es un factor determinante. Ahí no te la doy, Lo acabé de decir, amistoso. No es juego duro. Bueno, pero son igual, amistosos. Pero por eso fue que le ganó Costa de Marfil. Pues imagínate que tengan una Francia, hermano, que sea la Francia ahí que la selección primera. Entonces se cambió. Y de hecho, el primer gol que hizo Francia fue con la selección top. No estaba la selección secundaria. Perfecto. Que te la doy. Sí, te la doy. Tienes razón en ese sentido. Pero entonces tú me estás diciendo que la selección de Francia, la segunda selección de Francia, no es mejor que la primera selección de Costa de Marfil. Esto es lo que me estás diciendo. No estoy diciendo eso. Pero escucha, tú me dijiste
la selección principal, entre comillas, porque no sabemos cuál es la selección principal, de los titulares de Francia, marca el gol. En el segundo tiempo entran 11 jugadores nuevos. Yo no vi el juego, ojo. 11 jugadores nuevos que no hacen parte del segundo equipo, digamos así, entre comillas, de la Francia. El segundo equipo de Francia no es más fuerte que Costa de Marfil. El segundo equipo de Francia no es más fuerte que una Colombia. El segundo equipo de Francia no es más fuerte que Congo. Lo que te quiero decir con esto es que no es que sea ni más ni menos, sino que simplemente en un resultado que lo estaban abarcando bien, pero que bueno, que al ser, digamos que no supo aguantar el partido estando en casa. Pero ¿qué pasa? Okay, Costa de Marfil fue con una selección top, pero no desmerito el hecho de que Costa de Marfil llegue lejos, sino que simplemente, claro, si le ganó a Francia, sí le ganó a Francia, pero también hay ciertos factores que determinaron a que ese resultado se hubiese dado. Obvio. Y ojo, una vez más, estamos hablando de amistosos. Los jugadores hoy en día claro. no juegan al 100. ¿Tú te imaginas que un Mbappé se lesione en un juego amistoso y no se vaya para el Mundial, tenga el Mundial en riesgo? Es normal que eso pase. Portugal jugó hoy contra Chile y ganó 2-1. Y con 2 jugadores expulsados, con un equipo de inicio y otro equipo. Con un equipo de inicio y otro equipo en el segundo tiempo. Esto pasa y es normal. Lo que nosotros podemos retirar aquí son pequeños indicadores que nos dicen, ok, sí, es un juego amistoso, sí, ganaron a una Francia que rodó mucho el equipo, pero lo que podemos tirar de aquí no es una selección coja. Costa de Marfil no es una selección coja. Hay hay grandes jugadores aquí que pueden dar la talla y que pueden morder a este tipo de selecciones y que pueden hacer daño. Estamos hablando de un amistoso, pero cuando duela puede que hagan lo mismo. Claro. Yo, mira, ¿cuál es la otra que tienes tú? Sí, era para pasarte ahorita ya el balón. Uruguay. Yo creo que Uruguay sí es un equipo que la clasificación de Sudamérica fue terrible. Si no me equivoco, fue la última o la penúltima selección a clasificarse al Mundial. No fue comodín, porque el comodín fue de Bolivia. Pero que como Holanda, y pongo estas dos selecciones para dar el mismo ejemplo, coño, sí, tiene 2 mundiales. Los 2 primeros mundiales les pertenecieron a Uruguay en 1900 y algo. Y después yo creo que aquí funciona mucho también la cuestión de los jugadores. Valverde, Ronald Araujo, Maxi Araujo, Darwin Núñez. Hay muchos jugadores muy buenos en este equipo. Junior, ¿y por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Al igual que Holanda, yo creo que Uruguay también nos acostumbró a tener grandes jugadores y al contrario de Holanda, Uruguay ya tiene 2 mundiales. Sí, vamos a hablar, fueron los primeros 2 mundiales que se jugaron en el mundo, pero no deja de tener 2 mundiales. Y tiene un núcleo de jugadores buenos, de verdad. Claro, hablamos de Valverde, de Real Madrid, un medio centro todoterreno. Pero tienes a Ronald Araujo en la defensa, jugador del Barça. Tienes a Maxi Araujo, jugador del Sporting, en el extremo izquierda. Araujo no está tan bien en el Barcelona, Aquí lo quieren. Aquí ya no lo quieren prácticamente. Sí, de verdad que tiene un desempeño últimamente, bueno, complicado, pero bueno, cada quien es lo suyo. Claro, y bueno, para agregar un poquito más a esta cuestión de Uruguay, tienen un entrenador que a mí me gusta mucho, que es Marcelo Bielsa. Bielsa es un entrenador que en su tiempo, en el Mundial 98 creo, participó junto con Argentina y después tuvo buenos equipos también. Me acuerdo del último trabajo en Inglaterra, creo que fue con el Leeds United, y lo hizo muy bien también allá en Inglaterra con el United. Bueno, y también lo que hizo con Chile. Esa Chile, Alexis Sánchez,
Vidal, y bueno, otros que no me acuerdo ahorita, pero que fueron una selección que llegó muy lejos y que de hecho hizo un mundial que creo que fue en el mundial del 2010 de... Puede que sí. Sí, que le puso complicado a muchas selecciones porque después ellos ganaron Eurocopa, ganaron la Copa América y repitieron después el bicentenario, la vaina de la Copa América en Estados Unidos, en el famoso 7-0 que le hicieron a... Pero sí, no quiere decir que fue el director técnico de eso, pero él inició ese proceso con Chile claro. Y que bueno, Uruguay yo siempre lo apuesto por la garra charrúa que tienen sus jugadores que siempre sacan esa casta que tú no entiendes por qué, y cuando vienes a ver estás ganando 2-0 y después los tipos te empatan y dices, pero ¿qué pasó aquí? Es Uruguay. De la nada. Sí, totalmente. Sin duda. Y yo me voy a ir con Marruecos, hermano. Creo que Marruecos va a repetir un buen mundial. Quizás no es la misma Marruecos de Qatar, pero igual sigue teniendo jugadores muy buenos. Y creo que Marruecos este mundial también puede ser un gran desempeño. Tiene un grupo complicado, obviamente está con Brasil, está con Escocia, si no me equivoco. Sí. Y está con Haití. De hecho, Escocia la pongo de tercero, pongo a Marruecos de segundo. Pero una selección marroquina que ya viene dando buenos resultados, finalista o campeón de la Copa Africana, semifinalista en el último mundial pasado. Los últimos partidos que he visto en Marruecos los ha ganado prácticamente todos, con goleadas, con una base sólida, con una selección bien construida, con mucho talento de por medio, y creo que una selección que puede ser, no va a ganar, pero va a ser un gran mundial, claro que sí. De hecho, a Marruecos la veo en octavos de final. Seguramente se va a topar con una selección fuerte y va a fallar ahí, pero veo llegando hasta octavos de final a Marruecos. ¿Y a qué jugador o si es un jugador destacas en este equipo para que tú le pongas la ficha a Marruecos? Verga, creo que Brahim Díaz tiene que reivindicarse de la cagada que hizo en la Copa Africana. El Hakimi, Mazraoui ha bajado mucho su nivel en el United. Y también Ismael Salbari, ¿no? y este en el Bayern de Múnich. Ismael Salbari, ¿ya lo compraron el Bayern? Sí. Yo pensaba que estaba en el PSV todavía. No está en el PSV Eindhoven, pero ya el Bayern, está en el PSV Eindhoven. Y de hecho, me corrijo, está en el PSV Eindhoven y hizo un temporadón en Holanda. Un temporadón. Sí, señor. No, de hecho Marruecos tiene un equipo súper completo. A mí no me sorprendería nada que vuelvan a repetir lo que hicieron en el 2022. Siendo pues, que... Yo digo octavos por decir, pero puede llegar a cuartos fácilmente. Sí. La verdad, mira, lo último que nosotros vimos en Marruecos fue llegar a la final contra Senegal y a ver esa total fiesta de confusión que hubo en esa final, que al final Senegal se iba, no se iba. Bueno, son cosas que la Copa Africana siempre nos brinda con cosas de este género. Pero sí, no me sorprendería nada, de verdad, porque hay buenos jugadores y yo veo que aquí en la selección de Marruecos hay un mixto de edades. Hay muchos jóvenes con potencial, pero también hay gente con experiencia, ¿me entiendes? En la casa de los 30, 31, 32 años, pero en su mayoría sí tienen sus 22, 25, 24, y hay un jugador aquí que yo creo que, no sé si mencionaste o no, yo lo voy a mencionar, porque yo creo que es un jugador de talla mundial, que es Bono, el arquero Bono de Marruecos, que etapa penales, que estuvo en el Sevilla durante un cierto tiempo y después se cambió para la Liga de Arabia Saudita. Yacine Bono es un arquerazo de talla mundial. Sí, lo es.
No lo puedo negar. No, esta selección de Marruecos, es que todos los que tiene están top. No, puede llegar, sí. Fácilmente puede llegar a cuartos de final. Sí. Te voy a decir una última y la corto aquí, porque aquí no es factor de jugadores. El factor que puede ser que impulse esta selección va a ser la afición. Cuéntame. México. Sorpréndeme. ¿Tú crees? México. Y eso lo vamos a hablar un punto más adelante.